quizás parece como exagerado el número de Acinetobacter baumannii resistente a carbapenemas, y eso se ve principalmente porque esto se dio en brotes en hospitales. Entonces, se describieron tanto en Estados Unidos como en Europa y en muchos otros lados brotes por Acinetobacter baumannii resistente a carbapenems. Es importante, como decía la doctora Kudmani, que esto se ve principalmente cuando hay picos de COVID, por ejemplo, un brote que se vio en hospitales en New Jersey, en Estados Unidos, fue un momento en donde el 60% de las admisiones al hospital eran por COVID, así que se pueden imaginar el tipo de caos, digamos, en el que se atendía a los pacientes. Cuando se hicieron observaciones de campo en estos hospitales, lo que se encontró es que básicamente habían cambiado muchas de las prácticas, digamos, habituales. Por ejemplo, el circuito de ventilación, que habitualmente se cambia cada día, entonces se reemplazaba en un periodo más prolongado, cuando había una sospecha de que estaba, digamos, no funcionando bien, ya sea que había, digamos, escape de aire o que estaba visiblemente sucio. También se vio que había disminuido significativamente el monitoreo activo de colonización por organismos multiresistentes, habitualmente a través de hisopados rectales, en las terapias, había caído en un 40%, y también se observó que los baños con clorhexidina, que habitualmente se hacen en terapia, también eran menos frecuentes. También se describieron brotes por Candida auris, también en terapia intensiva, y en este caso las observaciones de campo lo que revelaron fueron que los equipos médicos, es decir, por ejemplo, los aparatos para tomar los signos vitales y las computadoras móviles no se desinfectaban o no se desinfectaban de manera óptima entre las habitaciones. Falta de adherencia a la higiene de manos fueron otro de los hallazgos más comunes. Entonces, como podemos ver, el COVID realmente pone una carga muy grande en las prácticas habituales, no solo de los trabajadores del equipo del programa de prevención de infecciones, sino también en, digamos, todo el personal de salud. Otros factores que contribuyen a un aumento en las IACs durante el COVID es que, bueno, para los pacientes con COVID en sí, sabemos que estos pacientes en promedio van a tener una estadía más prolongada que pacientes no COVID, y obviamente cada día adicional en el hospital es un día de riesgo para adquirir una IACS. También sabemos que estos pacientes con COVID tienen más necesidad de cuidados críticos, incluyendo ventilación mecánica o vías centrales. La pronación en la que se ponen los pacientes, y esto genera o crea una dificultad para visualizar, por ejemplo, los catéteres vasculares, ya sea en el cuello o en el tórax. También esta posición dificulta los baños de clorhexidina u otro tipo de procedimientos que se hacen de rutina. Otro factor bastante importante fueron los cambios en los equipos de trabajo. En un inicio, por lo menos acá, había una recomendación de minimizar la interacción con el paciente. Esto evolucionó con el tiempo y ya no es el caso, pero también esa disminución de tiempo de estar con el paciente es menos tiempo que uno puede chequear, por ejemplo, en cómo se ve el catéter vascular.
También, por ejemplo, la asignación de nuevas tareas. Por mucho tiempo, cuando tuvimos cirugías electivas suspendidas, hubo reasignación de tareas en donde los cirujanos cuidaban de los pacientes que normalmente son de medicina interna, personal que no está acostumbrado quizás a los protocolos de cierta unidad, y eso genera también una disrupción en los procedimientos habituales. Y la carga del COVID en el equipo de prevención y control de infecciones. Por ejemplo, nosotros, nuestro equipo habitualmente hace rondas para, por ejemplo, evaluar, hacer las auditorías de los catéteres vasculares para ver que los sitios estén intactos y secos y con la banda, el dressing adherido a la piel. Eso obviamente se interrumpió durante un tiempo. La falta de suministros, no había hisopados para hacer el monitoreo activo de colonización en los pacientes de terapia. También relacionado con el COVID, el hecho de que muchos pacientes con COVID desarrollan fiebre por tiempo prolongado, y esto, digamos, facilita o aumenta, digamos, los cultivos para estos pacientes, y sabemos que ese exceso de cultivos puede generar resultados falsos positivos, y generar también quizás una asignación, digamos, errónea o imprecisa de casos de CLABSI u otros tipos de JAKs. Este es un estudio que quería compartir de Italia. Este es sobre la experiencia de un hospital de 400 camas, del impacto que tuvo COVID en la prevalencia de KPC. El gráfico básicamente muestra cómo en el año pre-COVID, en el 2019, este hospital, que tenía una alta prevalencia de KPC, implementa un paquete de prevención contra KPC con medidas basadas en la evidencia, que incluían higiene de manos, monitoreo activo a través de hisopado rectal con aislamiento de contacto para casos positivos, reducción en el uso de carbapenems, especialmente meropenem, educación sobre la transmisión de KPCs y el rol que todos cumplen en prevención de infecciones por organismos multiresistentes, educación sobre el uso apropiado de catéteres, limpieza y desinfección del medio ambiente, eran uno de los componentes principales del paquete, y cómo cuando se incorpora o se implementa este paquete, la prevalencia de KPC disminuye significativamente en esta terapia, y a principios del 2020, cuando aparece COVID, esa prevalencia vuelve a subir nuevamente, y cuando refuerzan nuevamente los componentes del paquete, pueden ver rápidamente o en algunos meses cómo esa estadística puede cambiar. Lo que esto demuestra es lo efectivos que pueden ser estos paquetes de prevención. Ellos, en este caso, en el hospital se habían asegurado de medir si el paquete se había implementado de manera efectiva, midiendo el consumo de alcohol, monitoreando, haciendo observaciones sobre la higiene de manos, midiendo el uso de meropenem, digamos, corroborando que había disminuido, y cómo una vez que se arma ese paquete, se implementa, si bien puede haber una distracción, se puede, digamos, retomar, como decía también Norma, y tomar más control sobre el asunto. Esta lámina básicamente quiere resaltar el rol que tiene el ambiente hospitalario en la transmisión de
organismos y organismos multiresistentes, en donde vemos que para patógenos de interés, como por ejemplo el estafilococo resistente a la meticilina, enterobacterias resistentes a carbapenems, realmente pueden sobrevivir en superficies por muchos días, y por eso es importante no solo la limpieza del medio ambiente, sino también el lavado de manos, que es uno de los principales mecanismos como llevamos patógenos del medio ambiente en el hospital a un paciente. Y esto básicamente muestra el riesgo que tiene un paciente que ocupa una cama en donde el paciente previo tenía ese organismo, y cuál es el riesgo de que un nuevo paciente adquiera una infección con ese organismo. Como ven, en el caso de Acinetobacter baumannii es el que tiene mayor riesgo, digamos, de transmisión para un paciente que entre en una habitación con un paciente que previamente haya tenido Acinetobacter baumannii. Con respecto a el estafilococo resistente a la meticilina, que como vimos es otro organismo o patógeno en el que vimos un aumento en el número de JAKs por SAMR. ¿Cuáles son las medidas que la evidencia indica que nos ayudan a prevenir este tipo de infecciones? Obviamente, higiene de manos, que va a estar presente en cualquier tipo de JAKs, digamos, que hablemos, pero es que realmente la evidencia muestra cómo cuando uno mantiene un buen programa de higiene de manos con buena adherencia, eso ayuda muchísimo a la prevención de JAKs y por infecciones por organismos multiresistentes. El aislamiento de contacto a veces es un tema controversial, sigue habiendo datos y es por esto que el CDC lo sigue recomendando, la implementación de aislamiento de contacto para casos de SAMR. Se ha asociado con una reducción en la transmisión de este patógeno de hasta un 50%, con datos de la red de hospitales de veteranos de acá de Estados Unidos. Los baños de clorhexidina bueno, relacionado con la higiene de manos, no solamente tener el programa, pero también asegurarnos de que hacer la educación para que la gente sepa cuáles son los diferentes pasos en la higiene de manos. Y un ejemplo muy claro a nivel nacional de cómo este tipo de actividades puede disminuir las infecciones tanto en la comunidad como a nivel de los hospitales por estafilococo resistente a la meticilina. Es el caso del Programa Nacional de Escocia, en donde, bueno, obviamente sobre el transcurso de un tiempo, sobre 15 años, primero hay un programa nacional de higiene de manos, hay un desarrollo y promoción de guías de tratamiento, una política muy restrictiva en cuanto a uso de antibióticos, y las 4C que representan ciprofloxacina, pero aplicaba a todas las fluoroquinolonas, clindamicina, amoxiclavulánico y cefalosporinas, básicamente se sacan de estar disponibles en la farmacia del hospital a pasar a estar disponibles solamente a través de autorización de infectología, y lo que se ve es que en el transcurso de este tiempo las infecciones por este organismo se reducen a un 50%. Obviamente, esto genera algunas críticas con respecto a, digamos, qué tipo de antibiótico hay que restringir y cómo se hace la restricción. También, cuáles serían, digamos, el impacto o el daño colateral de este tipo de política y qué tipo de opciones, entonces, en cuanto a antibióticos, se empiezan a prescribir.
Pero bueno, más allá de qué antibióticos, el punto es cómo se puede lograr a nivel hospitalario, a nivel nacional, y el punto también es cómo hay que trabajar de manera conjunta, tanto en el uso de antibióticos como higiene de manos y otras medidas de prevención, como por ejemplo el monitoreo de colonización con aislamiento y entrenamiento y educación sobre la limpieza del medio ambiente. También hay muchos datos del impacto de los PROAS en infecciones por SAMR, como mostrábamos el ejemplo de Escocia, pero hay muchos otros ejemplos en la literatura. Esto es un diagrama que muestra si el diamante, digamos, está a la izquierda, quiere decir que el PROA disminuye la infección por SAMR. Si estuviese a la derecha, diría que no es efectivo, pero como ven, el diamante es bien grande del lado que favorece, y esto también se ve en infecciones por gram negativos, o sea, no solamente para estafilococos, sino también para infecciones por gram negativos multiresistentes. Entonces, el resumen hasta ahora es que el COVID tuvo realmente un impacto significativo en las IACs, aún en hospitales con programas de prevención y control de infecciones sólidos y establecidos desde hace mucho tiempo, pero pienso que la pandemia plantea una gran oportunidad para fortalecer y seguir invirtiendo en estos programas, sobre todo en capacitación, en implementación de medidas efectivas, y algo para resaltar, me parece muy importante incluir en estas actividades a todo el personal de salud, porque como lo vimos en COVID, obviamente el equipo de prevención de infecciones no va a dar abasto y no va a alcanzar, y tenemos que poder lograr una situación donde la prevención de una bacteremia asociada a un catéter vascular no es solo una preocupación para el programa de prevención de infecciones, sino que es algo que también el médico que pone la línea, el enfermero que cuida al paciente, todos, digamos, lo tienen como una prioridad, y todos estamos en la misma página en cuanto a cuáles son las medidas, digamos, para prevenir esa infección y aumentar la seguridad del paciente. Ahora pasando entonces a el impacto del COVID en el uso de antibióticos. Como hemos hablado en otras charlas, en otros simposios, al principio de la pandemia se reconoce muy tempranamente que una gran minoría de pacientes admitidos, o sea, que vienen de la comunidad con COVID, tienen cultivos positivos y por lo tanto sospecha, digamos, de infección bacteriana. Sin embargo, la gran mayoría de los pacientes recibe antibióticos. ¿Cuáles son las razones? Bueno, obviamente múltiples. Los pacientes con COVID, no todos, pero algunos tienen síntomas que realmente se superponen con los síntomas de neumonía bacteriana. Muchos pueden presentar con tos productiva, con fiebre. Los cambios radiográficos no necesariamente son los típicos radiográficos intersticiales de bases que se ven en los pacientes con COVID. Sabemos que los pacientes con COVID, como progresión natural de la enfermedad, a la semana del comienzo de los síntomas, la radiografía, si uno la tomara, se va a ver peor que la primera, y esto puede llevar a que uno quiera prescribir interpretando que eso es un empeoramiento del paciente. También hemos visto que, por ejemplo, muchos hospitales utilizan la procalcitonina para guiar la decisión de antibióticos, y la procalcitonina está elevada en muchos pacientes con COVID, aún sin infección bacteriana, especialmente en los pacientes con COVID con producción de interleuquinas 6. Y algunos países reportan cómo el efecto de la televisita, esa falta de interacción, de ver al paciente, también lleva a una sobreprescripción de antibióticos.
¿Qué es lo que pasa en el transcurso del tiempo? Este gráfico también son datos que me compartió el doctor Srinivasan del CDC. Básicamente muestra el uso de antibióticos a nivel nacional de Estados Unidos desde enero a octubre. La primera barra, el violeta más claro, es el 2019, o sea, el año pre-COVID, y el 2020, que es el violeta más oscuro, representa el año de COVID para cada mes. Y como ven, básicamente el uso de antibióticos se mantiene relativamente estable a lo largo del tiempo. Si entráramos en más detalles, sí se verían por ahí diferencias dependiendo del hospital, donde algunos hospitales vieron un aumento en el uso de ceftriaxone, otros vieron una disminución en el uso de otros antibióticos, pero los datos agregados básicamente muestran que se mantuvo bastante bien el uso de antibióticos, quizás por este esfuerzo o por este énfasis muy agresivo que se hizo desde el principio, con muchos estudios resaltando los datos del uso de antibióticos, con baja prevalencia de infecciones bacterianas en los pacientes que se presentan de la comunidad. Obviamente la historia es diferente para las enfermedades nosocomiales, pero aún mismo los datos sobre el impacto del COVID en las IACS viene como, digamos, un poquito más tarde, y eso también quizás contribuye a que las medidas correctivas quizás empiezan a aplicar un poquito más tarde comparado con los datos que tuvimos de uso de antibióticos, que son datos que se pueden conseguir más rápido en tiempo real comparado con los datos de las IACS, que habitualmente vienen un poquito más atrasados. Bueno, esto básicamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Como de vuelta representando el año 2019 y el 2020, las columnas o las barras izquierda y derecha respectivamente, la proporción de pacientes con cultivos positivos, y vemos que en pacientes con infecciones de la comunidad, básicamente los pacientes con COVID tienen de hecho hasta menos prevalencia de cultivos positivos comparados con los pacientes con un síndrome de tipo influenza en el 2019. Y volvemos a repetir, este no es el caso de las infecciones nosocomiales, en donde los pacientes con COVID sí tienen un aumento con respecto a los pacientes con síndrome respiratorio tipo influenza en el año anterior a COVID. Bueno, entonces, ¿cómo se logra también estos PROA sólidos? Quería compartir la experiencia de Estados Unidos. Obviamente, el gobierno reacciona a estadísticas muy alarmantes. Lo hemos hablado también en otras charlas, donde se estima que el impacto de la resistencia a los antimicrobianos, que la RAM, tiene el mismo impacto en cuanto a discapacidad que la tuberculosis, la gripe y el VIH juntos, y que la RAM para el año 2050, si no se corrige la estadística que hemos visto hasta ahora, va a contribuir la misma cantidad de muertes que las muertes por cáncer. Entonces, basado en los datos que se tiene hasta ese momento, que es básicamente de los diferentes factores que pueden contribuir a la RAM, incluyendo disponibilidad subóptima de vacunas, disponibilidad subóptima de testeos rápidos de diagnóstico, el rol del medio ambiente, la dosificación subóptima de antibióticos. Los dos factores que más contribuyen a la RAM incluyen el uso de antibióticos a nivel veterinario y a nivel de medicina humana. Y esto es lo que realmente
urge a nivel mundial, básicamente, que hay que desarrollar e invertir en los PROA. Realmente lo que lo impulsa acá es el presidente Obama en el año 2015. Desarrolla o ejecuta una orden de organizar un comité para combatir la RAM. Eso va seguido de un requisito por parte de Joint Commission, que es una agencia que acredita hospitales, y también a través de los centros, es como si fuese un seguro social, que es uno de los prestadores de servicios médicos más grandes de los Estados Unidos, a requerir que los hospitales tienen que tener un PROA para ser acreditado en el caso de la Joint Commission, o para poder prestar servicios en el caso de este seguro social. Y eso va acompañado por un esfuerzo para poder monitorear y seguir los datos, que es a través de la red de datos nacionales, que sería quizás como un equivalente al programa Vida de Argentina. Abre un módulo donde se puede cargar el uso de antibióticos para que se puedan seguir estos datos a nivel nacional. Es decir, que hay realmente un empuje desde el gobierno y otras organizaciones con mucha influencia en cómo se dan los cuidados de salud para que existan estos PROA. También se define qué es lo que necesita para un PROA efectivo. Esto está basado en estudios. Estas recomendaciones se han revisado hace, bueno, ya 2 años por el CDC, pero bueno, básicamente es el apoyo de la dirección para que la gente que está capacitada para hacer PROA pueda realmente dedicarle el tiempo que necesita. Hoy sabemos que una estimación, y esto es una estimación, digamos, mínima, que para un hospital de entre 100 a 300 camas, como mínimo, tiene que haber 1.4 tiempo dedicado a ese PROA. Esto puede ser dividido entre un médico y el farmacéutico. Y, por ejemplo, para un hospital de 500 camas, ese número sería, y esto es como mínimo, 2.6. Se sabe cuáles son algunas de las actividades que hay que darle prioridad, y la importancia del monitoreo, del reporte y de la educación de todo el personal de salud. Sí hay oportunidades para mejorar. Hay muchos estudios que básicamente tratan de remarcar cuáles son esas oportunidades. Hoy sabemos que el 30% de las prescripciones de antibióticos en pacientes hospitalizados, estos son datos de Estados Unidos, pero se pueden extrapolar a otras áreas, incluyen prescripciones inapropiadas por duración prolongada, tratamiento de proceso no bacteriano o tratamiento de colonización. Y sabemos que casi el 80%, o sea, la gran mayoría de los antibióticos que prescribimos para neumonías adquiridas en la comunidad e infecciones del tracto urinario, que son los 2 tipos de infecciones más frecuentes por las cuales los pacientes se hospitalizan, el 80% es inapropiado por alguna de estas razones. Así que, obviamente, muchas oportunidades para mejorar. Con respecto a cuáles son las actividades de los PROA, esto obviamente va a variar dependiendo del tamaño del PROA y de los recursos, pero sí sabemos que una de las medidas o de las actividades más efectivas es la revisión del antibiótico post-prescripción con feedback a la persona que prescribe o al equipo primario. Obviamente es sumamente importante tener guías para tener un referente, que el que prescribe, que generalmente no es un experto en antibióticos, sepa cuál es la recomendación.
y es sumamente importante que estas guías tengan una perspectiva de stewardship. Obviamente las guías clínicas se vienen desarrollando desde hace 1000 años, pero más recientemente se ha incorporado esa perspectiva de stewardship, en donde es súper importante incluir la duración, obviamente la duración más corta y efectiva posible, con opciones de desescalación, con alternativas para pacientes con alergia a la penicilina. Y sí, hay otras estrategias que obviamente a medida que estas más básicas se pueden implementar, se pueden ir agregando. Por ejemplo, la autorización antes de dispensar el antibiótico, los timeouts que pueden hacer los equipos primarios con revisión diaria del uso de antibióticos, y aportes que pueden hacer otros individuos como los farmacéuticos, los microbiólogos y el equipo de enfermería. Siempre me gusta compartir esta frase que dijo Alexander Fleming después de haber ganado el premio Nobel por su descubrimiento de la penicilina, y básicamente muy tempranamente él reconoce que el uso sin juicio de la penicilina es muy peligroso, y dice que aquel que prescribe la penicilina sin juicio es moralmente responsable de la muerte del hombre que sucumbe a la infección por el organismo resistente a la penicilina. Y eso, bueno, probablemente represente un desafío bastante importante para cualquier proa, que es cómo cambiar esa forma de pensamiento y cómo cambiar esa conducta de prescripción de antibióticos. Algunas de las recomendaciones que quería resaltar y compartir con ustedes es hacer énfasis en el impacto que tiene el uso del antibiótico a nivel individual. Pienso que muchas veces hablamos de la resistencia o de la RAM como un problema global, y eso entonces al médico prescriptor como que no le suena que es algo que necesariamente vaya a afectar a su paciente. Y sí tenemos datos, y está incluida la referencia en esta lámina, del efecto que tiene ese antibiótico en ese paciente. Y sabemos que si tomamos un cultivo, digamos, posterior al uso de antibiótico, ese cultivo tiene muchas chances y probablemente lo hayan visto en su práctica clínica, de que los organismos o alguno de los organismos sea resistente al antibiótico. Entonces, eso es parte del mensaje, ¿no? O sea, que cuando uno prescribe el antibiótico a un paciente, ese paciente, la próxima vez que tenga la infección, probablemente, digamos, tengamos más dificultad en tratarlo porque estuvo expuesto a antibióticos que quizás no necesitaba, y sabemos que las infecciones multiresistentes son mucho más difíciles de tratar, con mucho más morbilidad y mucho más mortalidad. Ya hablamos del tema de las guías y que sean guías con perspectiva de stewardship. También quería compartir el concepto de diagnostic stewardship, y lo vamos a trabajar un poquito más en la próxima lámina, pero este concepto también de que a veces más, perdón, lo escribí al revés, a veces de que menos es más. Entonces, diagnostic stewardship se refiere a actividades coordinadas a que se ordene la prueba diagnóstica correcta para el paciente correcto en el tiempo correcto. Basado en lo que sabemos, que las neumonías y las infecciones urinarias son de las condiciones más comunes, probablemente valga la pena focalizarse en stewardship de cultivos de orina y cultivos de esputo. Sabemos que estos son dos tipos de espécimens en donde si encontramos bacterias, no necesariamente quiere decir que el paciente tenga una infección, y tenemos que hacer correlación con los síntomas del paciente y qué es lo que está ocurriendo.
Y esas son dos áreas que tenemos que trabajar de vuelta con gente que está viendo pacientes y que no necesariamente son expertos en infectología o en enfermedades infecciosas y pueden no tener este concepto de que no todo cultivo positivo requiere un antibiótico. Otra recomendación es hacer o educar tanto al paciente, que también muchas veces exige, y a los prescriptores sobre los efectos adversos asociados con antibióticos. Esta lámina lo que muestra es en el transcurso del tiempo cómo el FDA, que sería como el equivalente de la ANMAT, creo, va incrementando las alertas sobre la seguridad de las fluoroquinolonas, primero en el 2008, obviamente alertando sobre el riesgo de rotura de tendón de Aquiles, después sobre la exacerbación de miastenia gravis. En el 2013 agrega el tema de la neuropatía periférica. Después se agrega más recientemente, en el 2018, casos severos de glucosa baja en sangre, y la última actualización incorpora el tema del riesgo de disección de aorta y rotura de aneurisma de aorta. Y creo que todos los efectos adversos que mencioné son efectos adversos muy graves, o sea, no son cosas que ningún paciente creo que quisiera, digamos, tomar, a menos que no haya realmente una indicación. Y por eso una de las actualizaciones básicamente dice que se recomienda evitar las fluoroquinolonas para pacientes con sinusitis, bronquitis o infecciones urinarias no complicadas, a menos de que no haya otra alternativa. Y básicamente este gráfico lo que muestra es cómo este tipo de, digamos, de marco regulatorio y de educación, digamos, sobre los efectos adversos tiene un impacto en el uso de fluoroquinolonas desde el 2014 al 2020, esto es a nivel nacional en Estados Unidos, comparado con, por ejemplo, otros antibióticos como la amoxicilina, en donde en el mismo tiempo la prescripción se mantiene más o menos en el mismo nivel. La última recomendación sería tener un marco de pensamiento y ayudar a esa persona que no es experta a cómo pensar, digamos, cómo prescribir antibióticos. Este es un marco generado por nuestro grupo en Hopkins, que básicamente tiene 4 momentos. El primer momento es pensar si cuando uno está considerando el antibiótico, si realmente pensamos que la persona, el paciente, tiene una infección que requiere antibióticos, porque, bueno, primero puede que no sea una infección, y si es una infección, pensar si es bacteriana o no. El segundo momento es si hemos tomado todos los cultivos que necesitamos, que posteriormente nos van a ayudar a tomar las decisiones para desescalamiento, o si lo seguimos o no seguimos el antibiótico. El tercer momento se refiere a una vez que ya hayan pasado 2 o 3 días y ya tenemos una mejor idea de qué es lo que está pasando con el paciente, si debo continuar. Estudios han demostrado que muchas veces uno, digamos, como que no se anima a cambiar por no ofender al equipo que empezó el antibiótico, y tenemos que tratar de superar ese tema y poder hacer una evaluación objetiva de si el paciente necesita antibióticos de manera diaria, si podemos cambiar a un antibiótico de menos espectro y si se puede pasar a la vía oral, porque sabemos que esto muchas veces ayuda a que el paciente se vaya del hospital más rápido. El cuarto momento, que sería cuál es la duración, y no lo tengo en esta presentación, pero hay muchos datos en estos últimos años, muchos estudios mostrando cómo podemos acortar la duración de tratamiento en muchas de las infecciones comunes, como la neumonía, las infecciones del tracto urinario, y también las bacteremias por gram negativos, y cómo se han acortado los tratamientos.
Entonces, en resumen, en esta parte, los PROA sí son efectivos en reducir el uso innecesario de antibióticos, en aumentar la seguridad de los pacientes y disminuir la RAM. Obviamente, la implementación de PROAs que se puedan sostener tiene que estar acompañada de un marco regulatorio y de disponibilidad de recursos, porque todas estas tareas requieren a alguien que esté dedicado a eso, ¿no? Y con eso termino y abrimos para preguntas si hay alguna pregunta. Gracias, Valeria. La verdad que como siempre, un placer escucharte clarísimo, con conceptos alcanzables a todo nivel, digamos, del que está en esta temática, como del que no está habituado a escuchar de estos temas. O sea que la verdad que felicitaciones. Y para empezar y abrir un poco y que se vayan animando a preguntar, yo sí te quiero hacer algunas preguntas, un par por lo menos. Una de las cosas que siempre nos da vuelta al tema es que cuando nosotros hacemos guías, protocolos y demás, hay un tema en cuanto a la difusión, en cuanto incluso en la previa, lograr el consenso y después lograr la adherencia a esas guías. ¿Qué tips prácticos nos podés contar que usen ustedes de cuestiones prácticas del día a día con profesionales de la salud que no estén vinculados directamente, porque obviamente que en el equipo es mucho más fácil, pero con otras especialidades, con otros roles y demás? ¿Qué nos puedes contar de eso? Excelente pregunta, Silvia. Lamentablemente, a pesar de que tenemos un montón de recursos, todavía eso no se puede hacer de manera muy eficiente. Por ejemplo, nuestro PROA evalúa el uso de antibiótico de manera agregada. Lo podemos hacer por unidad y por tiempo, por mes, por cuatrimestre, pero se ve, digamos, el consumo y no nos dice digamos, si es apropiado o no. Entonces, hasta el día de hoy, de hecho, eso es lo que hice hoy a la mañana, porque justo tenemos reunión con el comité de PROA la semana que viene. Nosotros observamos la tendencia y si vemos una tendencia que no nos gusta, entonces me tengo que meter, bajarme la lista de pacientes y revisar las historias para tener una idea de cuál es, si hay digamos, algún problema o no. Por ejemplo, miré por qué había habido un aumento de cipro en una unidad y la verdad es que era uso apropiado. Profilaxis de peritonitis espontánea, problemas, infecciones intraabdominales, perfecto. Después miré en otra unidad porque habíamos visto un aumento en la vancomicina, problema. O sea, no habían consultado a infectología, vancomicina empírico para una celulitis no complicada con cultivo positivo para un organismo que no necesitaba vancomicina. Una semana más 2 semanas de outpatient que casi me muero porque encima después el paciente al mes vino, lo internaron con una colitis por C. diff, exactamente porque era vancomicina, cipro y otra cosa. Entonces, bueno, son esas las oportunidades que encontramos, ¿no? Pero, o sea que, ¿cómo vemos adherencia clínica? Es revisando casos y viendo cuáles son los patrones de uso. Obviamente, lo presentamos a los datos en el comité y tenemos varios mecanismos. Nuestro PROA hace tiene ¿cómo sería? Una correspondencia, un newsletter, como no me sale la palabra, pero sí es un newsletter que lo mandamos. Boletín, Un como un boletín, boletín, un exacto. informe. Exacto. Un boletín sería. Un boletín, exacto, donde es una página y son cosas bien prácticas sobre, digamos, en qué queremos que el prescriptor se concentre o que trabaje. Entonces, bueno, obviamente duración de tratamiento empírico con ejemplos de cuáles son las cosas que queremos que ellos eviten, para dar los ejemplos bien prácticos. Y bueno, obviamente nuestro PROA hace post-prescription review and feedback, o sea, tenemos
una lista de antibióticos que el farmacéutico del PROA revisa y llama y dice, bueno, y eso es una manera de, digamos, ver cuáles son las unidades o los servicios por ahí que tienen menos adherencia o más adherencia. También tenemos un sistema en donde, porque es un hospital muy grande, tiene 1.100 camas, y no cumplimos con el mínimo requisito del ratio de farmacéutico para todo el número de camas, que tendría que ser como 4 personas, y bueno, no tenemos todavía. Entonces, lo que hacemos es, trabajamos con otros farmacéuticos que, si bien no son parte del PROA, sí los entrenamos por 6 meses, digamos, con las cosas más importantes, y ellos nos ayudan de manera diaria, porque ellos hacen rondas con los equipos, con los servicios digamos, de cada unidad, y ellos también entonces hacen mucho stewardship con cosas básicas. Así que tenemos varios mecanismos para enterarnos si hay adherencia o no, y varios mecanismos para dar el feedback para que los prescriptores puedan cambiar. Como es un hospital grande, siempre hay mucho recambio de médicos nuevos, tenemos residentes, así que siempre está el ciclo de los que se van, de lo que viene. Así que, bueno, eso también obviamente requiere mucho tiempo. Hacemos orientación cuando empiezan, hacemos charlas también. Bueno. Justamente que tocaste el tema de los residentes, otra de las preguntas que te quería hacer era si este tema, los dos, tanto el del PROA como el del control de infecciones, está incluida de manera formal en la entidad, en los programas de formación profesional. O sea, ya sea en el pregrado o en el posgrado y en las distintas especialidades. Sí, ya, porque en general acá uno puede asumir de que lo que trabajamos es después, pero en la instancia formadora de otras especialidades puede ser que haya, pero es muy poco, no es una cosa muy regulada y protocolizada. Sí. ¿Cómo es con el caso de ustedes? Sí, de hecho, en la Escuela de Medicina de Hopkins hay una parte que se trata el tema de PROA, digamos, y de uso racional de antibióticos y de RAM. En la Escuela de Enfermería es algo que está ausente y que lo hemos hablado como sería muy importante que esto también exista en las escuelas de enfermería por el rol muy importante que tiene enfermería, tanto acá enfermería tiene mucha autonomía y muchas veces ellos, digamos, tienen la libertad, digamos, o la autoridad de mandar un cultivo, sobre todo cultivos de orina o cultivos de heridas. Entonces, ¿cómo tenemos que reforzar esa parte, en la parte de las escuelas de enfermería? Obviamente, cualquier persona que, digamos, que se contrate nuevo personal tiene el curso que es online, o sea que no sé qué tan efectivo es. Y después hacemos mucho énfasis en educación, digamos, con interacciones, ya sea que organizamos o rondas y vamos rotando qué unidades vamos trabajando, obviamente a través del servicio de infectología, bueno, para los fellows de infectología, o sería el equivalente, no hay residencia, es un fellowship, pero también está disponible para los residentes, pueden hacer una rotación con nosotros para, digamos, embeberse más, empaparse más en el tema de stewardship. Y no estoy siguiendo el chat, pero no sé si, Norma, vos estás ahí. En el chat hay una pregunta. Acá tenemos una pregunta, Valeria. Dices, yo te la leo, si puedes comentar cómo aporta el PROA a la gestión de antimicrobianos, a la farmacia y gerencia en una institución para tener un vademecum, stock y adquisición de medicamentos apropiados en cantidad y calidad.
Exacto. Entonces, obviamente, el PROA está involucrado en todos esos actividades o etapas que sugiere Martín, porque, bueno, o sea, el PROA tiene este set, digamos, de conocimiento y habilidades que es realmente irreemplazable. Entonces, tenemos la visión digamos, de el antibiótico que es efectivo, y que es más seguro y que es menos costoso. Entonces, realmente es sumamente importante que el PROA esté involucrado en esas decisiones. Sí, tenemos que reportarle, tenemos el comité de PROA, pero también tenemos que reportar directamente a no es el director del hospital, pero es, digamos, el director del personal médico. En este caso la estructura es así. Eh, y sí, obviamente, estamos constantemente en comunicación con farmacia y somos, obviamente, quizás los primeros en enterarnos si hay un antimicrobiano que puede ser que estemos desabastecidos para tener de manera, digamos, muy proactiva un plan B de qué es lo que se haría. Nosotros las guías antes las teníamos en un librito que se imprimía y ahora las pusimos como en una app, en el teléfono, y eso nos permite actualizarlas mucho más rápido, que al principio la gente se resistía, ay, es que me gustaba, yo sabía que la página 13 era tal cosa, pero ahora en el app es mucho más fácil buscar y para nosotros es mucho más fácil actualizar. Entonces podemos enviar alertas si cambiamos algún tratamiento porque hay algún, por ejemplo, ahora que estábamos sin ceftolazone teisobactam, obviamente tuvimos que cambiar algunas de las recomendaciones para algunos de los organismos resistentes. Es muy importante poder trabajar así, multidisciplinario, en equipo y poder hacer las cosas en tiempo real. Perfecto, Valeria. De tu charla me gustaría destacar algo que vos comentaste, que es el recurso humano que debe estar disponible, debe tener horas disponibles para poder realizar esta actividad, tanto en lo que respecta al PROA como a control de infecciones. La pregunta concreta es, ¿cómo ustedes convencen a los gerentes de que se requieren recursos humanos disponibles? Bueno, en realidad, por suerte, y por eso me pareció importante mostrar cómo se logra, que es, o sea, probablemente, Norma, no se hubiese podido lograr si no hubiésemos tenido ese marco regulatorio, donde básicamente, por ejemplo, la mayoría de los hospitales están acreditados por la Joint Commission, y para mantener esa acreditación y para mantener ese cierto estándar, que es lo que digamos, lo va a mantener abierto porque los pacientes van a querer venir a un buen hospital, cuanto mejor este hospital, entonces es como una cadena, digamos, y, o sea, es así de simple, si no tenés el PROA no mantenés la acreditación. Y también un peso enorme cuando ahora CMS, que no encuentro, creo, no encuentro cuál sería el equivalente, pero es el prestador más grande de servicios médicos, que dice, todavía no es un requisito de que si no lo tenés, no te paga el paciente, pero es una condición de participación. Es decir, que también está como empujando para que suponemos que en poco tiempo probablemente sea algo más que una condición de participación y quizás estemos en el mismo situación que tenemos ahora con las IACs, en donde cuál es, digamos, todo el mundo le presta atención a las IACs, porque si un paciente desarrolla una eclampsia, el hospital pierde plata, porque esa hospitalización no se paga, porque es algo que nosotros le dimos al paciente porque era una infección que se podía prevenir. Entonces pienso o pensamos que en el futuro quizás la situación con los PROA sea similar, en donde se van a poner ciertos estándares de uso y si tu uso es muy por arriba, va a tener consecuencias, sí, consecuencias monetarias, ¿no? Negativas para el hospital.
Perfecto, Valeria. Otra pregunta que te quería hacer es respecto a los cultivos de vigilancia. Los cultivos de vigilancia, ¿ustedes los hacen de acuerdo a ciertas unidades o ciertos tipos de pacientes? ¿Cómo determinan a quiénes se los realizan? ¿O a todos? ¿Te referís, Norma, perdóname que te pido una aclaración, Los a cultivos los de hisopados? vigilancia de microorganismos multiresistentes. Sí, entonces hacemos para las terapias intensivas, hacemos de SAMR y de VRI, pero simplemente porque lo usamos como un marcador, no tanto por el impacto que tenga a nivel del paciente, porque realmente muy poco, pero más como una medida, digamos, de las actividades de control de infección. Y para los pacientes hacemos el hisopado rectal para gram negativos. Y ahora lo que hemos estado hablando es si no nos convendría expandir el hisopado de gram negativos a terapia intensiva. En nuestra zona, en nuestro hospital, por ejemplo, no tenemos una carga muy grande de organismos resistentes a carbapenems y todavía sigue estando como más limitado a la población de oncología. Pero es algo para considerar, digamos, en una zona donde quizás haya un poco más de prevalencia, porque obviamente los resultados implican medidas de contacto diferentes y una serie de, o sea que solamente para gram negativos, que sé que por ahí es un problema, digamos, más grande para Argentina, lo hacemos solamente en oncología, pero se podría expandir a otras unidades. Sí, de hecho, la epidemiología que tenemos nosotros en cuanto a microorganismos resistentes es bastante diferente de la de ustedes. Nosotros, además de tener Acinetobacter, tenemos una tasa importante de infecciones debidas a enterobacterias resistentes a carbapenemes y lo que es peor ahora, post-COVID, tenemos o asociado a COVID tenemos infecciones por enterobacterias productoras de más de una carbapenemasa, que muchas veces dificulta aún más el tratamiento y también el diagnóstico desde el laboratorio. Otro punto importante que me parece destacar de lo que vos has mencionado es también el trabajo multidisciplinario para determinar si un aislamiento representa o no una infección. Y este es un tema que sí se debe abordar desde el punto de vista de la comunicación que existe entre microbiólogos y médico tratante, que puede ser infectólogo o médico clínico o de la especialidad que compete, porque muchas veces se tratan no infecciones urinarias, sino se tratan sondas o se tratan respiradores y no infecciones asociadas a respirador. Entonces, este es un tema que es muy importante abordar y además las estadísticas en la vigilancia del laboratorio, ¿no? Entender que el laboratorio debe llevar la estadística de las verdaderas infecciones y para esto muchas veces no se lo puede determinar en forma aislada desde el laboratorio simplemente por un punto de corte, sino por la comunicación con el médico tratante. O sea que es un tema que se debe abordar para tener estadísticas que sean reales. Totalmente de acuerdo, es una de las batallas que frecuentemente estamos luchando ahí, el tema de la colonización y tratar de que los que están ahí viendo los pacientes entiendan, ¿no? El concepto de que no todo cultivo positivo significa una infección y no todo cultivo requiere un antibiótico. Justo vos lo dijiste en uno de tus diapos, el tema de abordar la optimización de los diagnósticos, ¿no? Porque siempre hemos pensado en el PROA de optimización del uso responsable de antibióticos, pero lo has dejado claramente explícito optimizar el tema de los diagnósticos. Valeria, te Exacto. voy a hacer dos preguntitas muy técnicas que has nombrado por ahí, porque una es que acá habitualmente hacemos muy distinto de lo que vos nombraste, del cambio de las tubuladuras o el cambio de los circuitos del respirador.
que has nombrado ahí, que hacían cada 24 horas, me llamó muchísimo la atención. Es una práctica que no está instalada con esa frecuencia para nada. Quiero saber si realmente es así antes del COVID, y después dijiste que se relajaron un poco por el tema de la cantidad de casos. Y la otra pregunta es cómo hacen el control de la eficacia o eficiencia de la limpieza y desinfección. ¿Qué cosa práctica hacen para ver eso? Con respecto a la prevención y desinfección en general o especialmente el equipamiento de... La verdad es que No, en nosotros... general, ambiental, digamos. Perfecto, ok, sí. ¿Se hacen con marcación? ¿Se hacen Ah, con sí, bioluminiscencia? ¿Con qué utilizan? sí, ¿O usamos, no hacen? sí, usamos el marcador este que con la luz se ve, se resalta. Marcador indeleble, Exacto, práctico. Con exacto. flores. Bien. Lo Fluorescente, mismo usamos. exacto. Sí, porque además nos resulta que para dar feedback a la gente como que le reimpresiona, ay, mira cómo se ve, y es como que les impacta más y como que llega más el mensaje cuando ven, porque sacamos fotos, entonces después hacemos una presentación para que el personal de desinfección y limpieza, hacemos la capacitación y lo ven, y entonces es nos ha resultado muy bueno, así que utilizamos esa técnica. Práctico y de bajo costo, digamos. Exacto, práctico y de bajo costo. Con respecto al recambio de las tubuladuras, yo no, capaz que entendí mal, pero este tema de cada 24 horas, que lo tenían estipulado así, cuando vos hablaste del circuito del Claro, respirador. como protocolo, exacto, exacto. Pero bueno, obviamente acá hay como muchos recursos y no conozco, la verdad, Silvia, si es lo que el paquete, digamos, del que, del que lo produce es lo que indican. No quisiera decir que es una práctica, digamos, de acá, pero tendríamos que confirmar, digamos, cuál es la recomendación del productor. Valeria, Bárbaro, yo quiero muchas volver gracias. un poquito sobre la vigilancia de microorganismos resistentes. Una de las dificultades que tenemos acá en Argentina es el tema de la carga que significa para los laboratorios de microbiología el realizar los cultivos de vigilancia. La pregunta sería, ¿en tu hospital los realizan por métodos moleculares? Eh, Voy a decir que usamos más de un método, molecular y no molecular. Por ejemplo, para SAMR es molecular, pero para el de gram negativos, de hecho, nos dan el panel completo hasta de que es susceptible, digamos, si es susceptible a cipro o amoxicilina, que todavía seguimos discutiendo cuál es el valor de eso, porque es un cultivo, digamos, que representa colonización y sabemos que los clínicos lo usan para tomar decisiones digamos, tratamiento y bueno, eso es un poquito más controversial. Así que como serían métodos mixtos o varios métodos. Perfecto, gracias. Acá en el chat te dice muchas gracias el doctor Medina Ruiz, excelente presentación, y que es el secretario, es el presidente de la Secretaría de del CIPROSA, Secretario. y, sí, secretario médico. Y hay una pregunta de la doctora Eliana Molina que dice, ¿es importante o un aporte los antecedentes previos de internación en otra institución, sobre todo, por ejemplo, el uso de meropenem? Ustedes me imagino que tienen registrado y se pasan la información. Exactamente, exactamente. Y sí, digamos, la contracara sería también que hacemos como un escrutinio, o sea, cuando un paciente se transfiere y viene con cierto esquema de antibióticos, a menos que tengamos una prueba contundente para seguir los mismos, si no los cambiamos. Por una cuestión de que muchas veces, sobre todo si son antibióticos de amplio espectro,
o sea, no queremos asumir que otros lugares tuvieron el mismo proceso extremadamente crítico de qué antibiótico, de si se necesita o no, que el nuestro. Sí, y se comparte mucho la información y agradezco a la doctora que resalta este punto porque se ha demostrado cómo esa información compartida ayuda a las decisiones para el cuidado de los pacientes. Sobre todo, digamos, resultados de cultivos y qué tipo de colonización o, digamos, qué tipo de organismos el paciente tiene. Si no, sabemos que el paciente va de un lado a otro con su, digamos, bueno, muy generosamente compartiendo. Bien, yo te haré una última pregunta. ¿Cuál es el rol que le asignan a ustedes a los métodos de diagnóstico rápido como el FilmArray, por ejemplo, para tomar decisión de administrar o no antibióticos a un paciente Sí, por o el supuesto. antibiótico apropiado? Exactamente. Tenemos diagnóstico rápido para infecciones de sangre, tenemos, o sea, para bacteremias, tenemos un panel para gram positivos, para gram negativos y para cándida, para yeast. Y lo que hemos hecho entonces en las guías, hemos hecho una tabla que básicamente dice si el diagnóstico rápido dice que es esta cosa, es lo que sea resultado, usen este antibiótico. Y tenemos bien especificado qué es lo que queremos que usen. Y de hecho, recientemente evaluamos y vimos la correlación si posteriormente, una vez que, digamos, tenemos las susceptibilidades, si las recomendaciones empíricas que habíamos hecho eran apropiadas o tendríamos que haber cambiado y la correlación es buena. Así que sí, tenemos guías para eso. También tenemos, ¿qué otras pruebas de diagnóstico rápido tenemos? Tenemos, perdón, PBP2A, que es para ver si el estafilococo es resistente a la meticilina, y eso se puede hacer tanto para muestras respiratorias como muestras de heridas, y eso ayuda con las decisiones de, digamos, bueno, de vancomicina principalmente, que es un antibiótico muy usado acá, y de sangre, los de sangre. Perfecto. Acá hay otra pregunta en el chat. Dice, ¿los informes de antibiogramas se reportan todos los antibióticos o solo determinados antibióticos susceptibles para orientar el uso de los antimicrobianos? Exacto, utilizamos esa herramienta muchísimo, por ejemplo, para bacteremias, si es un hemocultivo y hay por ejemplo, para Enterobacter, ¿no? Que por más que diga ceftriaxona susceptible, no queremos que usen ceftriaxona porque sabemos que desarrolla resistencia, aun si decía susceptible al principio, sabemos que es subóptimo, entonces no se publica. Así que ya sea que sea un antibiótico que no queremos usar porque sabemos que no es lo mejor para el paciente, o porque sabemos que no va a alcanzar la dosis necesaria, o no es un buen antibiótico para cierto Para cierto síndrome. foco. Exacto, para cierto foco, exactamente. Tenemos varios ejemplos de eso y también, por ejemplo, los ordenamos por los antibióticos que nosotros preferimos que usen porque pensamos que a veces el prescriptor por ahí muy ocupado, el primero que ve en la lista es el primero que usa. Entonces los ordenamos de la manera que nosotros queremos. Claro, una buena Eficiente. estrategia. Exacto. Y hay diferentes cosas que se pueden hacer. Exacto. Perfecto, Valeria, gracias, Valeria. y con respecto al Perdón, uso de Norma, no, perdón, sí, Silvia, quería comentar medio como conectado con eso, que hay muchos estudios
también mostrando que esas herramientas, por ejemplo, para cultivo, ya sea cultivo de orina o cultivo respiratorio, donde a veces, por ejemplo, si es cantidad insuficiente o si es polimicrobial, nosotros no lo tenemos implementado, pero hay otros hospitales que lo han implementado, donde, por ejemplo, dice, no te doy el resultado, si realmente pensás que tu paciente tiene una infección, llámame y te lo doy. Porque por una cuestión de que hay mucha gente que no sabe cómo interpretar el cultivo, entonces el reporte. Entonces, si ven, empiezan, ay, necesito un antibiótico para esto, para esto, para esto, para esto, y de vuelta el concepto de colonización e infección. Entonces, hay muchos trucos, como decías, Norma, vos trabajar con el laboratorio de micro y ver, basado en los recursos locales y en las costumbres y la cultura, digamos, cuáles son los trucos que pueden hacer. Perdón, Silvia, no quería dejar de... No, es que está interesantísimo lo que estás aportando, digamos, de esa segunda o nueva estrategia. La pregunta mía apuntaba a los PROAs en el manejo de los antimicrobianos ambulatorios, porque es muy fácil en las instituciones, digamos, no es muy fácil, es más fácil nada más, no muy fácil, me corrijo. Y en la parte ambulatoria, en la dispersión y todo, es mucho más difícil implementar. Si ustedes tienen si lo implementan y si nos puedes contar algo de eso. Totalmente de acuerdo con vos, Silvia. No tenemos los mismos recursos, no tenemos el mismo tipo de equipo, no hay un PRO equivalente, digamos, para ambulatorio. Sí, a nivel nacional, y esto es lo que han adoptado muchos hospitales, se hizo mucho hincapié en la educación tanto del paciente como del médico, o sea, del paciente para que deje de pedir antibióticos y el médico para cómo, cómo le puede resultar más fácil decirle que no al paciente sin que el paciente quede desconforme y cómo para que el prescriptor mismo se sienta contento, digamos, por no haber, digamos, dado un antibiótico. Y se ha hecho mucha educación en ese ámbito. Hospitales por ahí con más recursos y ya más avanzados, esto es algo que sí tenemos incorporado, es como todo nuestro sistema de historia clínica es electrónico, el equipo de tecnología, IT, hace que le llama un tablero, y en ese tablero uno, basado en tu nombre, que está en la historia clínica y tenés digamos, un código identificador de tu nombre, te asocian las prescripciones que haces. Entonces, básicamente tenés un tablero con tu volumen de prescripción comparado con tus colegas. Y eso también es muy bueno para saber, o sea, si estás siempre por arriba, claramente hay un problema. Muchas veces puede sí, puede que no, pero si estás siempre por arriba es un problema. Y lo podemos hacer por indicación. Habitualmente lo hacemos porque como hay que poner una indicación, entonces si por ejemplo la indicación es tos, que seríamos síntomas o síntomas respiratorios, entonces tratamos de seguir antibióticos asociados con visitas por tos. Son esas infecciones virales que tratamos de que haya poca prescripción de antibióticos. Así que esa la parte ambulatorio diría que más que nada es educación a paciente y prescriptor y feedback, pero un feedback que es muy, o sea, si bien es muy personalizado, no hay nadie llamando y no hay un fórum de discusión como se genera en el ambiente hospitalario, donde tenés el post-prescription review and feedback, nosotros también tenemos pre-authorization, entonces conversamos si es esto lo que te conviene, si te conviene otra cosa, todo eso obviamente no existe a nivel ambulatorio. Valeria, Bien. acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo visualizas el nivel de avances de implementación de los PROAs en los hospitales públicos de Latinoamérica? Bueno, no sé si soy la mejor persona para hablar sobre eso, pero sí estoy en contacto con algunos de ustedes a través de congresos o de correos electrónicos y pienso que se está haciendo mucho progreso. Me gusta mucho ver, digamos, que se está tratando, digamos, de recolectar datos, de ver cuáles son los datos,
es importante tratar de hacer, eso, digamos, es lo que informa qué actividades pueden hacer, ¿no? A nivel hospital, bueno, hay muchas cosas, pero, digamos, si uno decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tendríamos que mejorar en el hospital? Eso tiene que surgir de identificar cuáles son las brechas. Entonces, por eso, ¿a qué me focalizo? En las neumonías, en las infecciones urinarias, o entonces un poquito pasa por las actividades a nivel hospital. Está bueno entonces que tengan sus datos, que los puedan evaluar críticamente, y me parece que hay actividades a nivel nacional que quizás estén también acompañando, que haya un momentum, digamos. Obviamente, digamos, se podría avanzar un poquito más con el marco regulatorio y que pase a ser un requerimiento, ya sea a nivel provincial o a nivel nacional, porque, como lo decía Norma, digamos, o sea, no es fácil desarrollar una guía, hay que tener tiempo para sentarse, evaluar la literatura, evaluar qué dice el reporte de micro, qué es lo que vamos a hacer, que la guía la revise, por ejemplo, si es una guía de neumonía, que la revisen los de Critical Care, si es una neumonía, digamos, todo tiene que ser muy disciplinario, y todo eso lleva tiempo. Entonces, digamos, no tiene que ser la situación de que porque alguien por amor a la patria se dedica al PROA, o sea, tiene que generarse ese espacio. Así que, bueno, pienso que se está Totalmente de avanzando, acuerdo. sí, pienso que se Sí, está avanzando, pero mucho, mucho más por hacer, ¿no? Tal cual. seguramente. Muchísimas gracias, Valeria. Realmente nos quedaríamos toda la noche hablando con vos para que nos compartas tus experiencias. Te agradecemos mucho, no hay más preguntas en el chat, así que ya te vamos a liberar. Te agradecemos mucho tu buena disposición, siempre muy atenta, siempre disponible. Muchísimas gracias y seguramente esta no va a ser la última vez que te convoquemos, Valeria. Muchas gracias. Muchas Y gracias gracias a a todos los ustedes. participantes. Dejé mi correo en la última lámina, así que espero que lo hayan anotado. Siempre trato de responder si por ahí surgen preguntas que no surgieron durante la charla. Así que siempre muy contenta de responder correos también. Muchas gracias, Valeria. La charla queda subida al canal de YouTube del Departamento de Capacitación que está en la página del Ministerio, así que ahí la que no tuvieron tiempo de anotar, ven de nuevo la charla de paso y toman notas, se pueden compartir y demás. Y bueno, por mi parte también agradecerte y sobre todo destacar la claridad de los conceptos y la generosidad de compartir tu tiempo, de preparar y bueno, y de contarnos toda tu experiencia. Hasta la próxima y espero que sea pronto. Muchísimas Gracias a todos. gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.